Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Ávila, tutora del espacio de aprendizaje de gestión educativa estratégica. Iniciamos nuestro momento 2 de este espacio de aprendizaje. Recordamos que está comprendido por la semana 7, 8, 9 y 10. Y pues en su aula virtual, en la pestaña de compartiendo saberes, en aprendizaje momento 2 se les va a desplegar su guía de trabajo. Al interior de la guía de trabajo les va a decir pues cuáles son los temas o los ejes problematizadores que vamos a trabajar durante este momento 2. Uno de ellos pues va a ser la parte de la construcción, construyamos una visión compartida de la transformación escolar, aprendamos a trabajar de manera colaborativa y corresponsable, evaluamos cómo mejorar la calidad de la educación y luego de eso pues vamos a hablar sobre los instrumentos de la gestión educativa. Para ello, es fundamental entonces que nosotros empecemos a visualizar o a comprender algunas cosas, ¿sí? Primero recordamos que en nuestra guía de trabajo nos van a ir apareciendo, como siempre, pues nuestra guía de apoyo del tema de la semana y el video de la sesión, ¿sí? En algunos casos vamos a encontrar videos, en otros pues simplemente vamos a encontrar los recursos y es fundamental entonces hacer una revisión de los recursos y la toma de nuestros apuntes. Seguiremos con la toma de nuestros apuntes entonces en nuestros cuadernos de la manera como lo hemos venido haciendo, de manera juiciosa y con la estructura que ya conocemos, ¿sí? Y de una vez les digo entonces acá que en la semana número 11, al igual que la semana anterior, también nos aparece, que en la guía anterior nos aparece qué es lo que nos van a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar en la semana número 11? La entrega de nuestros apuntes, que sabemos que lo tenemos que tener al día, publicado en un PDF, en una página web, ¿cierto? En la nube, perdón, y un proyecto integrado. ¿De qué trata este proyecto integrado? Lo estamos diciendo hoy, ¿cierto? Que es de septiembre 18 para que lo tengamos presente. Vamos a hacer la elaboración de una reseña que evidencie los aprendizajes significativos acerca de las problemáticas de la gestión y la administración educativa. Ojo con esto, si me están diciendo que yo tengo que hacer una reseña sobre las problemáticas de la gestión y de la administración, es obvio que yo voy a tener que hablar, compartir, entrevistar diferentes directivos docentes y preguntarles sobre las problemáticas de la gestión y de la administración educativa. A partir de allí, de estas problemáticas que me esté planteando este directivo docente, vamos a diseñar una propuesta de mejoramiento de la calidad educativa en ese contexto específico que nosotros buscamos, que fue buscado por nosotros. Este trabajo lo vamos a desarrollar en no más de 4 personas. Vamos a colocar las evidencias de nuestro trabajo, de nuestra reseña y del diseño de nuestras estrategias para el mejoramiento de la calidad. Lo vamos a colocar en una herramienta Quick. Y el día que corresponda a nuestro parcial, pues vamos a compartir este trabajo. Es fundamental que este trabajo tenga evidencias, que las evidencias sean pues captura de pantallas, que sea captura de pantallas de entrevistas, fotografías de la institución educativa, bueno, todo lo que se les ocurra a ustedes, URL de las grabaciones de los directivos, para que lo tengamos muy presente, por favor, y no vayamos a dejar que el tiempo nos ahorque después para el desarrollo de esta propuesta. ¿Listo? Teniendo presente esto, ahora sí paso a explicar o a compartir con ustedes lo que corresponde a la semana número 7, que es construyamos una visión compartida de la transformación escolar. Para ello le vamos a dar clic ahí y se nos va a desplegar nuestra guía de trabajo. Cuando le damos clic ahí, abrimos esta guía de trabajo y nos vamos a buscar el tema que corresponde a la semana número 7. ¿Listo? Entonces encontramos semana número 7 y en la semana número 7 rápidamente, ¿cierto? Nos aparece que estamos en el momento 2, que vamos a trabajar el tema de los procesos de la gestión educativa y que vamos a trabajar el tema de construyamos una visión compartida de la transformación escolar. ¿Cuál es el aprendizaje que vamos a alcanzar, que se pretende alcanzar durante esta semana? Identificar las estrategias que permiten contribuir en el desarrollo de una visión compartida de la transformación escolar. La pregunta orientadora que nos aqueja en este momento 2 o en esta semana 7 es la siguiente. ¿Qué estrategias permite contribuir en el desarrollo de una visión compartida de la transformación escolar? Y vamos a contextualizar a partir de nuestro caso, que es el caso de Javier, de este directivo que hemos tenido, al que le han sucedido algunas cosas. Javier ya lleva un tiempo como gestor educativo en su institución, se ha ido formando por medio de lecturas, de cursos de actualización y diversos diplomados.
lo que le hace comprender que por medio de su liderazgo pueda generar una visión compartida de la transformación de su escuela. Él comprende que para empezar a transformar su escuela debe andar un camino muy largo, un camino por el cual él debe empezar a construir con toda su comunidad, ¿sí? Es decir, hablar de transformación de escuela, hablar de pensarnos una transformación escolar, es pensarnos en una visión compartida, es pensarnos en que Javier no tiene que pensarse solo, sino que se tiene que pensar a partir de sus maestros, a partir de los padres de familia, a partir de su comunidad, a partir del equipo de personas que está trabajando al interior de su institución, ¿sí? Entonces, ¿cómo todo este tipo de personas o esta comunidad educativa que tiene él a su alrededor, le van a permitir construir a partir de la práctica, a partir de lo que viven en el día a día, permitir y construir una transformación escolar? ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahí dije algunos elementos importantes que es fundamental que tengamos en cuenta. Javier quiere conocer por boca de algunos directivos docentes consejos del cómo impulsar la transformación escolar en su escuela. Y aquí viene la primera microacción que se les invita a que ustedes hagan. Recordemos que las microacciones son pequeñas actividades que deben aparecer al interior de nuestros apuntes. Entonces, la primera microacción que Javier nos solicita a nosotros hacer es que le solicitemos, ¿cierto? Que él le solicita a sus maestros, es decir, a ustedes, que le pregunten a otros gestores educativos, a otros directivos, y que recolecten ideas de por lo menos 3 directivos diferentes, cada uno ojalá que aportara por lo menos 5 claves para que él sepa cómo abordar la transformación escolar, ¿sí? Es decir, vamos a entrevistar directivos docentes, por lo menos 3 directivos docentes, y les vamos a preguntar que por lo menos nos digan 5 claves de cómo podemos abordar la transformación escolar. Y en nuestro cuaderno vamos a colocar todas estas ideas. ¿Cuántas ideas tienen que aparecer? Por lo menos 15 ideas de 3 directivos diferentes. Lógicamente nos debe aparecer plasmado el nombre del directivo, ¿cierto? El nombre de la institución educativa y cuáles fueron las ideas que esa persona nos dio. Lo vamos a colocar de manera creativa en nuestros apuntes. Javier reconoce que la gestión educativa está asociada al liderazgo compartido de visión pensada en varios y a una planeación. Miren lo que dice acá. Javier reconoce que la planeación educativa está asociada, es decir, cuando yo pienso en gestión educativa, yo lo tengo que asociar al liderazgo compartido. Yo lo tengo que pensar o asociar a una planeación. Pero entonces, ¿qué es una planeación y cómo podemos pensar una planeación? Javier ha hecho un cartel muy grande en su escuela y ha solicitado a sus profesores que todos lo escriban en sus agendas. Acá viene la segunda microacción, por eso se las estoy colocando acá. Las microacciones subrayadas. La segunda microacción que Javier solicita, le dice a sus profesores que por favor escriban en sus agendas de una manera novedosa y vistosa para que se apropien de este concepto. ¿Cuál es el concepto? La planeación de una escuela se concibe como un proceso de reflexión y compromiso sobre el quehacer para pasar de un presente conocido a un futuro deseado, a través de una serie de estrategias que facilitan alcanzar los objetivos planteados. Entonces, él quiere que sus maestros no olviden esto, que hablar de una planeación es pasar de un presente conocido a un futuro deseado. Pero, ¿cuáles son las claves que nosotros necesitamos para pasar o desarrollar una planeación? ¿Listo? Entonces, aquí se las dejé. Para desarrollar una planeación nosotros necesitamos una participación comprometida y corresponsable. ¿Sí? No solamente el directivo, sino de toda la comunidad educativa. Necesitamos que se desarrolle un liderazgo compartido, donde se asignen tareas, donde no se trabaje solamente a partir del poder, sino a partir de un trabajo colaborativo. Necesitamos que exista una comunicación basada en el diálogo, ¿sí? Entonces aquí hablamos de del liderazgo dialógico, que es fundamental que nosotros lo tengamos presente. Necesitamos, para desarrollar una planeación en nuestra escuela, que existan espacios de construcción de proyectos, pero de proyectos que permitan donde se involucren y se trabaje en beneficio de la comunidad, ¿sí? Entonces acá estaríamos hablando de que se tiene, sí o sí, se trabaja con todo lo que tiene que ver con la dimensión comunitaria. Recordemos que en la sesión 5 estuvimos hablando sobre las dimensiones, ¿cierto? Entonces aquí hablaríamos que este tiene que ver con la dimensión comunitaria, ¿sí? Entonces hablamos de un espacio colegiado que facilite la construcción de proyectos en beneficio de nuestra comunidad.
Hablamos también nosotros de que para hablar de una planeación en una escuela necesitamos una planeación por medio, un medio viable, un medio en ideas, en aspiraciones, en retos, en acciones, ¿sí? Que sean lógicamente vistos a partir de las problemáticas del contexto en el que yo estoy. ¿Listo? Entonces, esto no se nos puede olvidar a nosotros. Después de todo lo anterior, Javier junto con sus maestros escuchan una charla sobre qué implica el proceso de mejora continua y a medida que escuchan la charla se van imaginando una ruta con cada uno de los pasos y solicita a sus maestros que ilustren la ruta del proceso de mejora continua. Entonces yo ahora te voy a compartir a ti, o te voy a decir más bien a ti, cuáles son esos pasos de esa ruta del proceso de mejora continua, ¿sí? Y yo te voy a colocar acá, a manera que a medida que yo te los voy enunciando, te voy a ir escribiendo acá los pasos para alcanzar esa ruta del proceso de mejora continua. Pero tú, como lo indica Javier, pues la idea es que ustedes, ¿cierto?, diseñen o elaboren, ilustren esa ruta. Cuando nosotros hablamos de una ruta del proceso de mejora continua, nosotros tenemos que caer en cuenta de que hablamos de varias cosas. Algunas cosas de las que nosotros empezamos a hablar es que para hablar de un proceso de mejora continua, nosotros vamos a pensarlo como si fuera, yo lo pienso como si fuera una escalera. La primera escalera, primer paso que yo tengo que empezar a tener en cuenta cuando hablo de mi proceso de mejora continua, de planeación, de mi planeación de mejora continua, es pensarme en mi evaluación inicial. Es decir, en esta fase yo, gestor educativo, empiezo a evaluar mi institución, a evaluar cómo está mi institución teniendo presente todas las dimensiones. Dimensión pedagógica, dimensión comunitaria, dimensión administrativa, ¿sí? Dimensión institucional. Entonces, a partir de cada una de mis dimensiones, yo evalúo cómo está mi institución. Yo diseño y diseño un diagnóstico, genero un diagnóstico para entender cómo es la realidad de mi centro escolar, ¿sí? Luego de tener esta evaluación inicial, paso a hacer la planeación. ¿Qué es la planeación? La planeación consiste entonces es en la parte del reconocimiento, en donde yo establezco un plan con objetivos, ¿cierto? Unos objetivos en donde me pienso en unas estrategias, en unas acciones, en unas actividades que permitan contribuir en el logro de estas cosas que yo evalué y que vi que no estaban funcionando bien. Entonces yo veo que en la parte de la dimensión curricular me encuentro con que hay baches, con que hay cosas que no están funcionando de la manera como tienen que funcionar. Aquí en la planeación pues me voy a pensar en acciones, en actividades que permitan, voy a proponer objetivos que permitan pues fortalecer la dimensión pedagógica, por ejemplo, o curricular, que era la que yo estaba fallando. Entonces, aquí en la planeación, en esta fase de la planeación, yo me tengo que pensar en esos objetivos, en esas tareas, en esas actividades, en esos tiempos, en esos responsables, ¿cierto? Para poder desarrollar una planeación muy bien realizada, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el otro paso? Ya hemos hablado del primer paso, que es la evaluación, el otro paso, que es la planeación. Ahora vamos a hablar de la realización, ¿sí? Planeación. Planeo las acciones y ahora hablo de la realización o del diseño. En esta etapa se ponen en práctica las estrategias y las acciones de mejora que yo coloqué en la planeación, ¿sí? Yo empiezo a echar a andar mi propuesta. Yo empiezo a recopilar o a pensar cada una de las acciones, de las acciones que me propuse en la etapa de la planeación y a partir de esos responsables que coloqué, pues empiezo a realizar, hacer que se realicen estos sueños y mirar si realmente funcionan o no funcionan en cada una de las etapas, de cada una de las dimensiones en las que se necesitaba generar pues, un cambio. Entonces, ya tenemos tres fases. La primera fase, y dijimos que era la evaluación inicial, en donde hacíamos el diagnóstico, ¿cierto? Hablamos de la segunda fase, que es la planeación, en donde hacemos un reconocimiento de la situación actual de mi escuela. La tercera, que es la realización o el diseño, en donde pongo en práctica las estrategias para las acciones de mejora. Y entonces hablamos ahora de una cuarta etapa, que es la verificación. ¿Qué es la verificación? Pues en esta etapa se evalúa, se analiza la información, ¿cierto? Que yo hice en la planeación y en la realización. Es decir, acá verifico si esas cosas que yo dije que estaba realizando
si funcionan o no funcionan y qué tanto están funcionando, ¿sí? Entonces tenemos ya vamos en 4 etapas: evaluación, planeación, realización y verificación. Y vamos en la última. Ahora vamos a la última fase, que vendría siendo la fase de la retroalimentación. Y en la fase de retroalimentación, como su nombre lo indica, pues empezamos a pensar, ¿no es cierto? Ya lo verifiqué, voy a retroalimentar, voy a mirar qué tanto me funcionó, y si no me funcionó, vuelvo a mi punto de partida y doy inicio a este ciclo de nuevo. Evalúo por qué no me funcionó y vuelvo a hacer cada una de las acciones. ¿Listo? Entonces, en este caso hemos hablado nosotros de 5 fases. Hemos hablado de la fase de la evaluación, de la planeación, de la realización, verificación y retroalimentación. ¿Qué les dice Javier a ustedes? Javier les está diciendo a ustedes que es fundamental que a partir de lo que escucharon, ustedes diseñen esa ruta, dibujen esa ruta. ¿Listo? ¿Qué recursos tenemos de apoyo para esta clase de hoy? Este documento que se llama Plan Estratégico de Transformación Escolar y esto que se llama Liderazgo Dialógico como motor de cambio. ¿Cuáles son los verificables? ¿Sí? La verificación de los aprendizajes, ¿cuál vendría a ser? Entonces, tenemos varias cositas que nos van a permitir a nosotros entender si hemos desarrollado cada una de las acciones solicitadas. La primera, ¿cierto? Lo primero que nos están solicitando a nosotros que hagamos, lo pusimos aquí con subrayado, fue que teníamos que hacer, que íbamos a recopilar por lo menos 5 claves, ¿cierto? Para saber cómo abordar la transformación escolar, ¿cierto? Por lo menos a 3 personas diferentes les vamos a preguntar 5 claves, es decir, vamos a entregar 15 claves. Es la primera verificación de los aprendizajes. La segunda, nos dicen acá que tenemos que escribir en nuestro cuaderno esta idea de una manera bastante novedosa. Y la tercera es que tenemos que ilustrar o dibujar la ruta del proceso de mejoramiento continuo. ¿Listo? Estos serían los 3 entregables que nosotros deben aparecer en la verificación de los aprendizajes, lógicamente unidos a sus apuntes. Espero entonces que realicemos nuestro trabajo, que todo nos funcione muy bien. Les agradezco como siempre el que ustedes estén presentes y escuchando esta charla. Les deseo un buen día y de nuevo muchísimas gracias por haber estado acá. Les recuerdo que mi nombre es Claudia Ávila. Muchísimas gracias. Hasta luego.